recibimos a Ernesto Talvi, tal como fue anunciado. Le agradecemos su presencia. Buenos días, gracias por venir. Gracias, Nicolás. Un bueno, gusto. como decíamos, hay muchísimos temas para conversar. No quiero dejar de preguntarle por el anuncio del ajuste tarifario que se hizo por parte del gobierno en los primeros días de la semana. Vio que se plantea esta discusión acerca de si es manijazo, ¿no? Dicen desde el oficialismo la oposición está dando manija, o si es un tarifazo. La oposición dice el incremento está por encima de la inflación en algunos casos, como por ejemplo ANCAP. ¿Manijazo o tarifazo? Ni manijazo ni tarifazo. Esto es una política que empezó al comienzo del gobierno del doctor Vázquez para tratar de equilibrar unas cuentas fiscales que estaban en un sendero imposible de continuar porque el país estaba apilando deuda a un ritmo demasiado rápido y podía eventualmente comprometer el buen crédito de la República. Entonces se optó, nosotros no estamos de acuerdo con esa terapéutica, pero se optó por subir impuestos, subir tarifas por arriba de los costos de producción, de los servicios públicos y comprimir la inversión pública para tratar de achicar el déficit fiscal. Entonces esto lo que hace es garantizar la continuidad de los excedentes que las empresas le están transfiriendo a rentas generales que andan arriba de los 500 millones de dólares. Eso es lo que los uruguayos estamos pagando por concepto de impuestos que están implícitos en las tarifas de los servicios públicos, que tienen la particularidad que a diferencia de otros impuestos no se legislan por el Parlamento. Usted dice 500 millones de dólares y yo recuerdo esa cifra, por ejemplo, fue la que el gobierno estimaba que iba a recaudar por encima de lo previsto por en aquel momento se llamó los ajustes a nivel de lo que tiene que ver con el IRPF, hubo hasta una polémica acerca de si era un ajuste fiscal o no, pero bueno, en fin, bueno. La cuestión de un ajuste fiscal, el gobierno pretendía recaudar cerca de 500 millones de dólares. O sea, usted dice, hay 500 millones de dólares por el tema de impuestos personales a los sueldos y ese ajuste que se hizo, y otros 500 millones de dólares que estamos pagando extra por el tema de las tarifas. Sí, y es importante para que la gente pueda visualizar cuánto significa eso. Nosotros propusimos para las empresas que enfrentan la competencia externa y que están teniendo problemas por el dólar planchado, fundamentalmente la agroindustria y la industria, de trasladar una reducción del gasoil para esos sectores del 30%, que es un insumo importante, y de 15% en las tarifas eléctricas. Eso cuesta 260 millones de dólares, la mitad de lo que en este momento las empresas están transfiriéndole a rentas generales por sobreprecios que tienen en las tarifas del Estado. Lo que digo es que imagínense el alivio que eso significaría para sectores productivos que están con márgenes realmente muy estrechos, algunos con la nariz abajo del agua, digamos, el poder acceder a esos descuentos. Entonces diría que no le llamo ni tarifazo ni manijazo, es la continuidad, es tratar de mantener esos excedentes que se generaron en el momento en que las tarifas empezaron a ajustarse por arriba de los costos de producción. Ahora, el momento de hacer los números ciertamente complica el ajuste de tarifas. Sobre todo, a ver... ¿Complica en qué sentido? Y en el sentido de la competitividad, que el gasoil sigue incrementando, claro la tarifa de energía eléctrica, es verdad, la mitad de la inflación, pero sigue incrementándose. Bueno, la tarifa de la energía eléctrica, la propia UTE dice que puede reducirla hasta un 10 o 15%. O sea que es un aumento de 4 ante una reducción posible de 15, es un aumento de 20. O sea, esencialmente se está tratando de mantener el excedente y se hace para tratar de tapar el agujero fiscal. Un objetivo que nosotros entendemos comprensible y un ejercicio de responsabilidad, pero creemos que en una economía que no está generando empleo, que le falta inversión, no se puede ir por esa vía. La vía tiene que ser por un control muy estricto del gasto y sobre todo, en este caso, por profesionalizar la gestión de las empresas públicas y generar ahorros en el proceso productivo, que hay un espacio enorme para generar ahorros. Nosotros estimamos de 1.000 millones de dólares en los costos de producción
para que los ahorros se generen por la vía de la eficiencia y no trasladándole a los usuarios, familias y empresas costos cada vez más altos. Ahora, ¿comparte con la calle Pou, por ejemplo, que pueden tener un efecto recesivo? Podrían tenerlo. No sé si recesivo, pero sí podrían tenerlo. No está dando resultado la terapéutica de subir tarifas, impuestos y comprimir inversión pública en una economía en donde las empresas están en dificultades. Este año estamos teniendo un número récord de empresas en concursos de acreedores y donde las familias están pasando estrecheces. Entonces, si uno descarga sobre familias con presupuestos apretados, más tarifa y más impuestos, obliga a las familias a restringirse en otros gastos. Si uno descarga más gastos, más tarifas y más impuestos sobre las empresas, obliga a las empresas a prescindir de personal. Sí, podría tener efectos recesivos, aunque la economía, globalmente hablando, no está en recesión. Al contrario, la producción se está acelerando en el último año y medio, el crecimiento de la economía se está acelerando en el último año y medio. Eso iba a ser mi próxima pregunta, porque hablamos muchas veces, no solamente con usted, con integrantes de las cámaras empresariales. Hay una especie de percepción, sí. La gente lo siente, llamémosle así, de que la economía en el bolsillo y en el día a día no va tan bien como indican los números. Es una percepción. No, es realidad. Bueno, pero alguien podría decir también, según los números que están previstos, y salvo que pasa algo muy raro, la economía uruguaya va a ser la que más va a crecer de América Latina en este 2017. 3,2%. Va a crecer la producción 3,5% en un contexto en el que se van a perder empleos. En el último año y medio se perdieron 9.000 empleos y la economía creció a más del 3%. En un contexto donde tenemos un récord de empresas en dificultades que están cerrando, en muchos casos en el interior del país, en un contexto donde los proyectos nuevos de inversión no están llegando y en un contexto donde la agroindustria y la industria están con problemas de rentabilidad serios. ¿Y de qué estamos viviendo? Del hecho de que circunstancialmente Brasil y Argentina, sobre todo Argentina, está carísimo en dólares por desequilibrios internos que tienen ellos y nos han regalado una formidable temporada turística el año pasado, récord, 1.300.000 personas en el primer trimestre, y nos van a regalar otra temporada turística récord este año, y eso le da vida a la hotelería, a la gastronomía, al comercio que trabaja con el turismo, pero esto sin empleo, sin inversión, con el agro, la agroindustria y la industria con la nariz abajo del agua, que es una parte fundamental del tejido económico del país, y con un turismo circunstancial porque Brasil y Argentina están caros en dólares, no son bases sustentables para un crecimiento sostenido. Por eso es que la gente siente que sí, aumenta la producción, pero a mí no me está tocando. Claro. Y usted habla mucho de los capitales golondrina, ¿no? Sí. Y de capitales que vienen desde el primer mundo generalmente a buscar alta rentabilidad, que las obtienen en estos lugares. Ahora, ¿por qué Uruguay se diferencia del resto? Y en Uruguay, yo insisto con el dato, una cosa es crecer y otra cosa es ser el país que más crece de América Latina. O sea, 3,2%, casi ningún país de América Latina, algunos van a rondar el 3%, pero casi ningún país de América Latina va a llegar al 3,2%. ¿Por qué en Uruguay y no en otros lugares? Los capitales golondrina, que para que la gente entienda por qué se les llaman así, es porque son un poco veleidosos. O sea, así como llegan, se pueden ir con mucha facilidad. No es el capital que se viene a comprometer porque compró tierra, compró propiedad, compró una empresa, instaló un nuevo proyecto de inversión y se compromete a largo plazo con el país. Invierten en papel, en inversiones financieras. Y por ende, en un momento están, en otro se asustan y se van con rapidez. Eso no le está pasando solo a Uruguay, está pasando a todos los países emergentes. Hace un año y medio se emitió deuda en los mercados internacionales por el conjunto de los países emergentes por 350.000 millones de dólares. Hoy, en el año terminado en septiembre del 2017, se emitieron 900.000 millones de dólares. O sea que, y fundamentalmente para financiar déficits públicos.
¿Por qué? Porque bueno, pues Uruguay en el último año y medio pagó 12% en dólares por las letras que emite en pesos. Y en Estados Unidos, en Europa, se obtiene 0. Entonces estamos atrayendo... ¿Y eso hace crecer la economía? ¿O el Producto Bruto Interno? Eso permite sostener un nivel de, como fundamentalmente viene para financiar al sector público, permite sostener un nivel de gasto público por encima del que de otra manera podríamos sostener, porque nos permite recaudar menos de lo que gastamos y endeudarnos con este capital que llega a tasas altas por el momento. Entonces eso le da algún empuje a la economía, pero de vuelta es una base frágil sobre la cual sustentar el crecimiento, porque, como digo, así como está hoy, mañana se va. No es un compromiso de largo plazo. A ver, si se complica demasiado la situación en Medio Oriente por este anuncio de Trump, tranquilamente Medio Oriente, si la tasa de interés de Estados Unidos sube más rápido de lo previsto, si Angela Merkel no puede formar gobierno en Europa y eso compromete el futuro del proyecto europeo, si en China se prende alguna chispita que genere temores de algún tipo de inquietud financiera, cualquier cosa puede hacer que disparen con una rapidez meteórica. Usted está realizando una serie de propuestas vinculadas a estímulos a la inversión, ¿no? Lo mismo que se aplica para UPM, que quizás se aplique para cualquier inversión, no importa el origen, el destino. Y yo quiero preguntarle por algo que hemos conversado en otras oportunidades. Muchas veces hemos hecho hincapié acá, y me acuerdo patente cómo hemos hablado del costo que tiene para el país y el riesgo que representa el déficit fiscal. Y usted advirtiendo, ojo que si esto no lo solucionamos en el corto plazo, se nos puede ir la buena reputación que tenemos a nivel internacional, el grado inversor. ¿Quién paga la fiesta de las exoneraciones que le vamos a hacer? Lo que nosotros estamos proponiendo es que se generalice el régimen de estímulos que se le dio a UPM para los nuevos proyectos de inversión. Nuevos. Esa palabra es clave. UPM es un nuevo proyecto. Se le da un régimen especial que implica darle una plataforma como la Zona Franca desde la cual proyectarse al mundo, o sea que es un proyecto con vocación exportadora, que está bien. 2, se le dan condiciones de competitividad con bajos impuestos, vía Zona Franca, vía ley de inversiones, con tarifas públicas promocionales. UPM se va a poder generar su propia energía, con una infraestructura adecuada para que pueda hacer llegar la madera desde los campos a Paso de los Toros a costos competitivos, y de Paso de los Toros al puerto de Montevideo la pulpa de celulosa para mandarla al resto del mundo también a costos competitivos. O sea, vamos a crear condiciones de mediación y prevención de conflictos y regulación de ocupaciones que minimicen la posibilidad de la interrupción de actividades, todo lo cual baja de manera importante los costos de producir en el Uruguay y por ende nos vuelve competitivos con respecto al resto del mundo, algo que el país necesita. Ya, pero ¿no quedaría muy en desventaja con relación a los proyectos que ya están funcionando? Entonces, estamos en la televisión y esto es un ejemplo, dice, cuando los canales de cable hacen una promoción para atraer nuevos clientes, normalmente no le trasladan esos beneficios a los clientes que ya tienen, porque si se le trasladaran a los clientes que ya tienen, se les armaría un agujero así de grande, y el cliente que ya tiene se enoja porque dice, pero le están dando condiciones más favorables que las que me dan a mí, que yo ya soy cliente. Entonces aquí tenemos que ir resolviendo los problemas de a uno. En este momento tenemos que dinamizar el empleo y la inversión. Para dinamizar el empleo tenemos que dinamizar la inversión. Entonces tenemos que atraer nuevos proyectos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es extender conceptualmente, porque no se le puede dar una zona franca a cada proyecto, extender conceptualmente el paquete de estímulos que se le dio a UPM a todos los proyectos nuevos de inversión, grandes, pequeños, nacionales o extranjeros. No creo que a los empresarios uruguayos les falten buenas ideas, simplemente necesitan estímulos para llevarlas adelante, y cualquiera sea la localización que tengan, en el interior o en Montevideo. Y con eso vamos a lograr atraer proyectos que de otra manera no se harían y atraerlos en toda la geografía del país
y en todos los sectores productivos, generando el desarrollo y una reactivación más armónica que es la que genera un proyecto de enclave. Me quedan 2 minutos y hay algunos temas no quiero dejar de abordar. ¿Sería una muy mala noticia la renuncia del ministro Astori? Sí. Sería una mala señal, especialmente si está motivada por este desacuerdo que se generó a raíz del tema de los cincuentones. Meter 3.700 millones de dólares de endeudamiento adicional es algo que puede comprometer el crédito, el buen crédito del país. Aunque sean 48 años. No importa si es en 48 años, es un gasto al que nos vamos a comprometer y que vamos a tener que financiar. Hoy no tenemos los recursos, eso es endeudamiento y en valor de hoy son 3.700 millones de dólares. Pero generaría, por ejemplo, una mayor estabilidad en el clima de negocios, que sobre todo por lo que representa Astori, ¿no? Sí, bueno, creo que decir, los gobiernos, como digo, la impronta de un gobierno la marca el presidente, los ministros van y vienen, son los gerentes, aunque en el caso del contador Astori, él representa una fuerza política relevante, o sea que no es un ministro común y corriente, es un ministro que a la vez tiene su poder político propio y es una parte integral de una coalición de gobierno compleja, que tiene que tejer sus diferencias a la interna, digamos. Creo que no es una buena noticia porque por el tema que lo motivaría. Es decir, que es curioso que el presidente Vázquez, que es un hombre de Estado, que es un hombre sereno, moderado, que piensa con mucho cuidado las decisiones que toma, que asumió el costo de atacar el problema fiscal al comienzo de su gobierno, subiendo impuestos y tarifas, que es muy impopular. Yo no estoy de acuerdo con la terapéutica, pero el costo político lo tuvo que asumir, que encaminó esta negociación con UPM, que fue muy discutida. Nosotros entendemos que, salvo algunos aspectos, ha sido una decisión positiva, que pueda con esta medida poner en riesgo la estabilidad del equipo económico y la estabilidad de la finanza del Estado, y que además sea visto como una forma de dinamitar parcialmente el sistema mixto que se creó en el año 96, que funciona perfectamente bien, y es algo que nadie pone el énfasis, es un sistema que funciona bien, con pequeños detalles que se pueden perfeccionar, pero que funciona bien, y que yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos no tienen ningún deseo de cambiar. Hay un pilar solidario intergeneracionalmente, que es lo que aportamos al BPS, y un pilar de ahorro individual, que es el que aportamos a los AFAP. Mucha gente reclama también una solución para el tema de los cincuentones, ¿no? Hay que darle una solución. Nos creamos el problema, porque si la edad de retiro, como se preveía en el año 96, si hubiera aumentado concomitantemente con el aumento en la expectativa de vida, que aumentó 4 años en los hombres y 3 años en las mujeres en estos 20 años, entonces este problema no se hubiera suscitado. Usted está introduciendo un elemento nuevo. No es que el problema fue el diseño de la ley en el 96, sino que ahora la gente se jubila antes. Que ahora la gente vive más, y si se jubila a los 60 años hay que pagarle por más tiempo el periodo de inactividad. Es decir, sería lógico que hoy la gente trabaje hasta los 63, 64, 65 años. Si eso hubiera ocurrido, si gradualmente hubiéramos modificado la edad de retiro, este agujero de los cincuentones jamás se hubiera generado. Se configuró una injusticia que hay que corregir, pero hay que corregirla de manera responsable. Uno, responsable financieramente para no comprometer la finanza del Estado. Y dos, responsable desde el punto de vista de las reglas de juego, no tratando por la puerta de atrás, con un problema que no tiene nada que ver con el sistema mixto, que es el de los cincuentones, modificar las reglas de juego de un sistema que, como digo, funciona más que razonablemente bien. La última, ¿así que está evaluando ahora ser candidato? Nosotros dijimos en algunas entrevistas previas que mucha gente a raíz de todos estos encuentros ciudadanos y desde que el doctor Valle hace 1 año y medio me lo vino a plantear, para animarnos a entrar en la política, dijimos que lo vamos a considerar con seriedad, con serenidad,
en la intimidad, porque esto es una decisión muy personal, es una decisión de vida, una decisión que la voy a tomar yo, no la va a tomar nadie por mí, y una decisión que tiene que estar basada en algo muy simple desde mi punto de vista, que mi compromiso ha sido siempre con el país y en promover los cambios que entendemos que el país necesita de manera impostergable y que ahora hemos podido comprobar en más de 50 encuentros ciudadanos que hicimos en los 19 departamentos del país a lo largo del último año y medio, de que son los cambios que la ciudadanía está de alguna manera reclamando, que tienen que ver con la falta de empleo, con mejorar la educación y las posibilidades de futuro de sus hijos y con revertir la fractura social grave que tiene el país y todos los problemas de inseguridad y de violencia que nos está generando. Si entiendo, y es una decisión que tengo que tomar, que la política es un vehículo adecuado, más adecuado que en el que estoy hoy, para promover estos cambios, entonces lo voy a considerar con seriedad. Si entiendo de que pasar a la segunda etapa de Encuentros Ciudadanos, que es tratar de movilizar a la ciudadanía, a la sociedad civil, para promover los cambios en más efectiva, entonces lo haremos desde allí. Es una decisión que tengo que tomar, no la puedo tomar hasta mitad del año que viene, porque tengo compromisos con Ceres, con Encuentros Ciudadanos, tengo compromisos de docencia e investigación en el exterior que tengo que cumplir, así que... Ahora, ¿se ve, por ejemplo, no sé, integrando el Parlamento? No estoy pensando en eso, Nicolás, sinceramente, no he pensado. Primero tengo que decidir si ingreso a la política o no, que para mí es una actividad nueva. Es decir, yo nunca he estado, no ejercí la vida política. Yo he sido una persona que ha trabajado desde el pensamiento académico en el diseño de políticas de gobierno. A mí me consta que lo llaman, que mantiene contacto con el sistema político. Por supuesto que Ceres es una institución de puertas abiertas y mantenemos contacto con los sectores políticos, gremiales y con ciudadanos comunes y corrientes. Y en este proceso de decisión también he tenido que tener contactos para tratar de enterarme, de informarme, no solamente aquí, sino fuera del país también, con gente que entiende de este asunto para entender de qué se trata el funcionamiento de la política y si, en fin, si es un perfil con el que me siento cómodo y en el que siento que puedo tener un impacto como el que creo que hemos tenido con el equipo de Ceres. Ernesto Talio, le agradecemos su presencia, le deseamos un feliz año, seguramente no vayamos a conversar antes de las fiestas, pero bueno, el año que viene, obviamente, vamos a volver a recibirlo. Será un año mucho más político. Muchas gracias y felicidades para todos ustedes también. Le agradecemos su presencia. La pausa y más noticias.